¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema que es castigando al rey en el centro. Cuando nosotros ya estamos enrocados, cuando nosotros ya terminamos el desarrollo y el oponente todavía sigue en el rey en el centro con falta de desarrollo, vamos a ver cómo podemos castigar que el rey de él esté muy inseguro. Vamos a ver algunos conceptos. Dice, cuando hayamos enrocado, estemos mejor en desarrollo y el rival tenga al rey en el centro y esté atrasado en desarrollo, debemos tratar de evitar que se enroque y dejarle el rey lo más posible en el centro. Si es posible abrir líneas o sacrificar un peón a cambio de tener un buen ataque, es justificable. Los sacrificios de piezas se pueden hacer solo si obtenemos mucha compensación o ataque a cambio. Bueno, y a veces nos preguntamos dónde podemos sacrificar si el rey de él está en el centro. Veamos cuál es el peón más débil de la posición inicial, tanto de las blancas como de las negras. Vemos que la casilla más débil que acompaña al rey en la posición inicial es F7 para las negras y F2 para las blancas. ¿Pero por qué es esto? Porque es el peón que solo está defendido por una pieza, por el rey. Vemos que el peón de D7 está defendido por alfil, dama y rey, el de E7 por dama, rey y alfil, y el de F7 únicamente con el rey. Entonces vamos a ver una partida de ejemplo donde veamos cuando el oponente tenga al rey en el centro y nosotros ya tengamos ventaja en desarrollo y nuestro rey seguro. Muy bien, entonces vamos a ver este ejemplo. Y empezó jugando E4 el blanco, E5, caballo F3 y D6 planteando una defensa Philidor. Aquí se jugó alfil C4, hoy en día se juega D4, E por D, caballo F6, esta es la teoría, pero en esta partida se jugó alfil C4 que se jugaba en esos tiempos, esta partida se jugó en 1891 y desde este momento ya está cometiendo un error el negro porque debería de sacar sus piezas, por ejemplo con caballo F6, alfil E7 y buscar la seguridad del rey con el enroque. Nosotros, o el blanco jugó C3 acá con la idea de D4. Aquí existen varias ideas. D4 es una, dama B3 es otra, presionando F7, tocando B7. Aquí H6, otro error, otra pérdida de tiempo, no hay necesidad de hacer H6. Entonces lo que tenemos que jugar con blancas es ya sea D4, enroque, son las jugadas de D4. Es la jugada que jugó el blanco acá, con sentido, ganando espacio en el centro. Y la más C7, otra jugada que carece de sentido, porque tiene que buscar el negro un enroque. Caballo F6, alfil E7, enroque era una alternativa acá. Y aquí tenemos que impedir que se enroque, ese es el tema, impedir que el negro se enroque. ¿Cómo puedo yo hacer eso? Pónganle pausa al video. Primero enroque, perfecto. Entonces ya tengo ventaja porque ya tengo el alfil fuera, el rey seguro, un buen centro. Entonces ahora él hace alfil E7 y aquí es donde tienen que poner pausa al video y preguntarnos cómo hago para que el rey negro no se enroque. Muy bien. Entonces dama B3. Perfecto. Con dama B3 él no puede hacer otra cosa porque estoy amenazando F7. Caballo F6, alfil por F7 y está obligado a hacer alfil de 8. Una mala jugada, pero necesaria porque tiene que defender F7. Entonces ahora D por E5 y como vimos del concepto, el rey está en el centro, hay que abrir líneas. D por E5 y ahora nos queda una columna que podemos aprovechar. Torre D1, perfecto, poniendo la torre en la columna abierta. Alfil F6, una jugada que, bueno, no tiene mucho sentido, defiende el peón, pero el alfil está chocando con su propio peón, entonces no se pone en una buena casilla el alfil. Tenemos que continuar con el desarrollo, nos falta sacar el caballo de B1 y el alfil de C1. Caballo A3. Bueno, les dicen a veces que el caballo no salga por las orillas, pero aquí tiene una justificación. Si yo hago caballo D2, por ejemplo, lo que estoy haciendo es que estoy interrumpiendo a mis propias piezas. Interrumpo al alfil e interrumpo a la torre. Y es un poco lento esta jugada, porque bueno, es cierto que ahora no puede jugar caballo E7, pero yo perdería bastantes tiempos, como por ejemplo caballo F1, caballo E3. Entonces, por eso prefirió el blanco sacarlo a A3, porque quiere sacar su alfil luego. Entonces, A4, otra jugada que no tiene mucho sentido, porque está moviendo solo peones el negro, su rey está en el centro, y alfil E3. Las blancas ahora están con mucha ventaja, a pesar de que tienen el mismo material. Esto es debido a que tienen mucha ventaja en desarrollo y el rey está enrocado.
tenemos las torres conectadas, las piezas ya cumpliendo con sus funciones, y aquí el negro juega B5. Entonces en este punto el blanco piensa, bueno, ya tengo mucha ventaja en desarrollo, piezas fuera. Entonces hay una jugada que encontró el blanco que sacrifica una pieza a cambio de dos peones y bastante ataque. Entonces pónganle pausa y traten de encontrar acá. Bueno, la jugada fue caballo por E5, buena jugada. Veamos primero qué pasa si B por C4. Entonces, si nos hacen B por C4, tenemos que tomar del caballo de E. Porque si no, si tomamos de dama, se cae el caballo. Y si tomamos del otro caballo, nos siguen cambiando piezas. Entonces, caballo. Y tenemos ya dos peones y muchas amenazas. Tenemos la amenaza de caballo de 6. Tenemos alfil B6. Podemos mejorar la torre con torre D6. Doblar las torres. Y por ejemplo, ¿cómo continuaría aquí la posición? Con alfil E6 nos clava el caballo. Pero nosotros tenemos alfil B6 atacando la dama, ganando un tiempo. Y después de dama F4, torre D6, vamos a doblar las torres. Tenemos muchísima compensación y bastante ventaja por el sacrificio de pieza. Entonces, lo que se jugó en esta partida, caballo por E5, fue alfil por E5. Entonces ahora, calculen aquí cuál es la mejor jugada. Vimos en la presentación cuál era el peón más débil de la posición negra. Perfecto. Alfil por F7. Si dama por F7, torre D8 ganando la dama, entonces no puede hacer dama por, hace rey F8 y continuamos castigando al rey en el centro con alfil C5, caballo E7 y nos tenemos que aprovechar del caballo que está clavado. Entonces se encuentran la jugada ahora, aprovechen la clavada del caballo. Muy bien, alfil G6, amenazando mate imparable, el negro jugó alfil por H2 jaque y después de rey H1 se rindieron las negras porque no tienen ninguna oportunidad y es inevitable la entrada en F7.